Es un privilegio el poder estar aquí, sin duda un desafío para mí en lo personal de poder encarar este tema, desarrollarlo. Sin duda no es fácil a la hora de enseñarlo. Quizás uno cuando va a preparar un mensaje, lo primero que puede pensar en desarrollar es algo de vida cristiana, santidad, crecimiento, y muchas veces dejamos de lado lo que es la oración, porque lo tomamos como algo obvio, algo que todo el mundo sabe, o algo demasiado sencillo. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que la Escritura nos muestra a nosotros que para orar es demasiado sencillo, tanto como lo que estoy haciendo ahora, hablar, pero es hablar con Dios. Pero el hablar con Dios tiene sus, vamos a decirle, sus pasos a seguir. Por eso, cuando nosotros vemos en la palabra cómo Jesús oraba y cómo sus discípulos le dijeron que les enseñen a orar, vemos que no es algo tan sencillo y requiere cierta preparación, cierto grado de respeto hacia el Señor, lo que comúnmente decimos reverencia. Y por eso creo que es un tema bastante interesante, no fácil. Y bueno, sé que el Señor me ha permitido hacer esto en pocos días y en base al conocimiento que voy adquiriendo de este tema también, creo que el Señor me ha hablado de una manera tremenda y creo y espero que a ustedes también pueda ser de la misma manera. Y quiero invitarlos a que podamos ir abriendo nuestras Biblias en 1 Timoteo 2 y vemos que la oración es un desafío para el creyente, porque se trata de comunicarnos con Dios y comunicarnos con el Dios creador de todas las cosas, a quien no vemos, pero sabemos que está. Y al no verlo, creo que nos cuesta un poco más interactuar con Él, ¿no? Por eso el título que yo he elegido en esta ocasión es La oración, un acto de fe que cambia la historia. Cambia tu historia, cambia la historia en general, a nivel personal y a nivel general. Y como dice ahí, es un acto de fe. Nosotros, la fe es lo que nos moviliza a orar. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero veamos qué nos dice, qué le escribe el apóstol Pablo ahí al joven Timoteo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vemos una exhortación, un llamado de atención hacia la oración. Una oración constante, una oración por líderes, por gobernantes, por reyes, y siempre con acción de gracia. Cuando yo pensaba en este tema, la oración, creo que a todos se nos viene a la cabeza Mateo 6, cuando el Señor muestra el modelo de oración, ¿no? Pero yo quería salir un poco de la estructura y ver, por eso me ha costado mucho, porque ver a lo largo de la palabra los modelos de oraciones, porque nosotros desde el Antiguo Testamento hasta el final tenemos grandes hombres de fe, grandes hombres que nos enseñan a orar. Daniel, por ejemplo, Isaías, son dos, José, tres grandes hombres de la fe que nos hablan acerca de la oración con su ejemplo. Vemos el tiempo que ellos pasaban en oración. En el Nuevo Testamento tenemos el modelo a seguir, nuestro Señor Jesús. Tenemos los apóstoles, los discípulos, que también oraban y nos dejaron a nosotros el ejemplo. Así que sin duda es un tema importante del cual se habla en toda la Biblia de principio a fin, y es un tema del cual nosotros no debemos hacer oídos sordos. Y cuando pensaba en la oración, inevitablemente me acordé de, no sé si lo conocen o han escuchado hablar de George Mueller. Este es un hombre referente de la oración
el cual se destacaba por dos cosas, por ayudar a los huérfanos y por su ferviente oración. Y dos de las historias que me acuerdo de él son que él había fundado un orfanato viendo la necesidad en ese momento y tenía todo preparado, todo listo, la comida, todo, absolutamente todo, las camas, y estaba él con su mujer y dice, ¿qué pasa? Que no vienen, no hay niños. ¿Por qué no hay niños? Y pensaban, ellos pensaban. Y en eso que se sienta a meditar, dice, claro, ¿por qué no hay niños si nunca se los pedimos a Dios? Nos faltó orar para que Dios nos traiga esos niños. Dice que oraron y empezaron a llegar los niños, los huérfanos a los cuales ellos iban a ayudar. Esa es una. La segunda es que cuando él tenía ya un orfanato más grande, dice que una mañana no tenían para darle nada a los chicos. Estaban preparando todas las mesas, los vasos, todo, pero no tenían que servir. Y dice, bueno, vamos a orar por los alimentos. Y el ayudante le dice, pero George, no tenemos que darles. ¿Qué es lo que vamos a bendecir en la mesa? Vamos a orar, dice, Dios proveerá. Y terminan de orar, golpean la puerta y dice que era el panadero del pueblo que llevaba facturas. Y después aparece el lechero que llevaba leche. Y vemos ahí una historia real de cómo Dios provee y cuán importante es la oración. Porque la oración es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Parecen historias sorprendentes, historias increíbles, pero son historias reales. Y eran personas como vos y como yo. No eran nada especiales, eran igual de pecadores y tenían las mismas luchas, pero aún así ellos perseveraban en la oración. Y la idea del mensaje es que nosotros podamos aprender a perseverar en la oración. Y perseverar en la oración tiene su lucha, tiene sus dificultades. Y es por eso que yo quiero que vayamos viendo que la oración como la prioridad de Jesús. Nosotros vamos a ver ahí en el versículo adjunto que Jesús, cuando estaba a punto de ser entregado y crucificado, él ante el dolor, ante el sufrimiento, ante el pensar de lo que iba a pasar y el pesar de saber lo que iba a pasar, el Señor Jesús dice que se postró a orar en Getsemaní. Y ahí es la historia en la que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, oren, Pedro, Juan, Santiago, oren, les dice. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se durmieron. Estaban muy cansados, naturalmente, ¿no? Y el Señor Jesús los reprende y le dice que no pudieron velar y orar una hora. Y ahí vemos, el Señor Jesús vuelve otra vez a orar ahí en Getsemaní, vuelve y sigue orando. Después vuelve y los vuelve a encontrar durmiendo, ¿no? Vemos ahí que el famoso versículo que dice, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la idea es que nuestra carne, en nuestra debilidad, nosotros podamos dominarla, porque el Señor nos dio el poder de su Santo Espíritu para que podamos vencer a la carne. Entonces vemos la oración como la prioridad de Jesús, pero también la vemos como una comunicación estratégica. Nosotros vamos a ver, empezamos la reunión en oración, empezamos la mañana en oración, cualquier actividad que empezamos la hacemos en oración. Vemos que es lo primero que normalmente hacemos, orar, para abrir y cerrar las actividades. Pero también vemos que la comunicación, en este caso yo pongo comunicación estratégica porque el orar es comunicarnos con Dios. Cuando nosotros oramos, no tenemos que repetir palabrería así medio sin sentido, ¿no? O repetir palabras como si no estuviéramos hablando normalmente con Dios. Muchas veces es bueno que nos escuchemos cuando oramos para poder ir mejorando esa comunicación estratégica. Y pongo comunicación estratégica porque nosotros vamos a ver que en todas las áreas que uno se puede imaginar y poner de ejemplo, hay comunicación. Nosotros vamos a la cancha, el equipo tiene comunicación. En la policía hay comunicación, en el ejército, en una guerra, en una batalla, hay comunicación.
Y la comunicación es parte de que las cosas salgan bien. Escuchaba que decían en el grupo de WhatsApp, van a hablar, es comunicación, ¿no? ¿Y cuándo es buena la comunicación? Cuando una persona habla y los demás contestan, ¿no? En el caso de WhatsApp. No sé cómo será el grupo, si hay idas y vueltas de conversación, pero es bueno que haya ahí comunicación para planear, para todas las cosas. Y con Dios es lo mismo, es parte de comunicarnos con nuestro Padre, nuestro Señor, con aquel que nos amó de tal manera. Y vamos a ver la oración como el primer paso a la renovación. Cuando pensaba en esto, se me viene a la mente el Romanos 12:2, que dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está hablando de renovar nuestra mente. Y una de las maneras de renovar la mente es la oración. En la oración nosotros le entregamos nuestras cargas a Dios, nuestra lucha, y a la vez estamos llenándonos de esa comunión con Dios. Yo cuando pienso en el tiempo que uno pasa con Dios, ya sea en la palabra o en la oración, eso se nota. Yo me acuerdo la historia de cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y cuando baja de la montaña, dice que su rostro resplandecía por la comunión. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, se nota, resplandecemos. No literalmente, pero algo se nota, che, ¿qué onda que estás tan feliz, que estás bien, que no contestas mal, que a todo le ves a un lado? Pues se nota cuando pasamos tiempo con Dios y cuando no pasamos, también se nota. Entonces vemos que la oración nos sirve como el primer paso a la renovación. Vamos ahora que la oración tiene sus dificultades y por eso yo enumeré enemigos de la oración, aquellas cosas que muchas veces nos impiden a nosotros, nos estorban a nosotros al momento en el cual tenemos que orar. Y una de las cosas que nos impide a nosotros orar es no conocer a Dios. Muchas veces por no conocer a Dios no oramos, porque imagínense que nosotros muchas veces decimos amar a Dios, pero si te pregunto cómo se llama Dios, decime 3 nombres de Dios. Quizás no saben. Y ahí nos damos cuenta de que no conocemos a Dios. Y es importante que para que mantengamos la relación con Dios podamos buscar conocerle. Él conoce todo de vos, Él conoce todo de mí, pero nosotros conocemos de Él y ahí está el problema, uno de los enemigos de la oración. La rutina y el cansancio. Esto creo que aquí nos podemos sentir identificados muchos, porque la vida en general se torna rutinaria y al ser rutinaria nos lleva al cansancio. Muchas veces nos lleva a entrar en ese círculo que no tiene fin y perdemos de vista el propósito por el cual Dios nos ha salvado, por el cual Dios nos tiene aquí, ¿no? Pero el Señor dice que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, los jóvenes, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Dios. La oración hace eso, que nosotros podamos confiar y conocer a Dios y depositar así nuestras cargas delante de Él. La ansiedad. La ansiedad es esa enfermedad que está de moda. Hoy en día todos son ansiosos, todos se estresan y todos tienen depresión. Bueno, la depresión, como de manera muy breve, es un exceso del pasado, ¿no? Y la ansiedad es un exceso del futuro. Y aquí nosotros veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esto. Quizás muchos conocemos estos versículos, pero nunca hemos tenido la oportunidad de creer en ellos. Dice Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará.
no dejará para siempre caído al justo. Nosotros somos justos delante de Dios por la obra del Señor Jesús. Nosotros somos los justos. Ahora dice, echa sobre Él tu carga y Él nos va a sustentar. Qué importante es la oración para vencer a la ansiedad, ¿no? Y uno más es las ocupaciones y el apuro. Muchas veces esto de las ocupaciones y el apuro tiene que ver con oraciones de 5 segundos. Señor, te agradezco por los alimentos. Bendícelos. Amén. Chao. Ya está. Flash. Y eso no se puede considerar una oración. Yo creo que si yo llego a casa y está Jane y le digo, hola Jane, ¿qué hay de comer? ¿Cómo me voy? Chao. A la vuelta me espera con el cinto, más o menos. Porque no tengo comunicación, porque ella espera que nos comuniquemos, que tengamos diálogo, que le cuente mis cosas, ella contarme las suyas. Y es parte de dedicar tiempo y de no andar a las apuradas. Entonces, las ocupaciones y el apuro son enemigos de la oración. Muchas veces tenemos esa idea de querer hacer las cosas muy rápido y eso también lo vuelve rutinario y lo vuelve cansador, porque no estamos teniendo y dedicándole ese tiempo que Dios se merece. O sea, no es que si se te pasa el tren, es porque Dios lo permite. Si se te va el colectivo, es porque Dios lo permite. El Señor está al cuidado de todo, Él tiene el control de todo. Ahora nosotros debemos dedicarle nuestro tiempo y no hacerlo así nomás. Dice Eclesiastés 8:3, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Entonces, dediquémosle a nosotros un poquito más de tiempo al Señor. Nosotros en el grupo de intercesión somos 4 personas, 5 personas y a veces una persona, a veces 2. El otro día ha sido que ninguno no nos hemos podido conectar. Yo siempre estoy al pendiente de las cosas y me gusta preguntar, che, ¿se han conectado? ¿Se han podido orar? Y me dice, justo estaba Sabri y le pregunto a ella, me dice, no se ha conectado nadie, pero hemos orado con Fer en casa, dice, con el teléfono abierto esperando a que alguien se conecte, ¿no? Y en una iglesia que no oramos por ahí por cuestiones de logística más que nada, ¿no? Coincidimos en los tiempos, lo que sea, ¿no? Pero es parte de la comunicación decir, che, hermanos, se podría hacer en media hora antes, media hora después, es parte de la comunicación y es parte fundamental que la iglesia nos unamos en oración. Yo la verdad que no lo podía creer cuando en el grupo de intercesión somos 3 personas. Y yo por mi parte por ahí investigo a ver quiénes están ocupados y mejor dicho quiénes están desocupados a esa hora y trato ahí de, no para retar o juzgar, sino más bien para animar a que los hermanos puedan sumarse a eso que es tan importante. Y una de las cosas que yo hablaba con Melody, le digo, yo no estoy en el grupo de oración porque sé orar o porque me guste orar, sino al contrario, quiero aprender a orar, quiero mejorar mi técnica de oración, quiero de paso conocer a los hermanos que están ahí. A través de ese grupo he podido conocer un poquito más a Mercedes, a Sabri, a Fernando, y estamos ahí. Y es un grupo que es de mucha bendición y es un grupo que tenemos que aprovechar, no dejarnos dominar por estos enemigos de la oración. Muchas veces nosotros, vuelvo al primer punto, no conocer a Dios nos impide a nosotros que podamos orar de la manera correcta. Nosotros en uno de los puntos hemos visto el Señor Jesús cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar. Ahí voy a volver para atrás a ver si... Ajá, sí, ahí está. Lo había puesto en comunicación estratégica, pero no lo había mencionado al versículo. Cuando ellos le dicen, enséñanos a orar, no era por lo que Jesús decía, porque ustedes recuerden que el pueblo de Israel, una de las cosas que hacía bien era orar. Pero
quizás no lo hacían de la manera correcta. Y cuando ellos veían a Jesús, cómo oraba, el tiempo que pasaba y los momentos en los que lo hacía, uno de sus discípulos lo ve y le dice, Señor, quiero orar como vos. Esa cosa de contagiar la oración a los otros, ¿no? De decir, wow, mira, yo quiero orar así. Y vemos ahí al Señor Jesús. Y cuando ellos le dicen, enséñanos a orar, hay una técnica para la oración. Y esa técnica el Señor Jesús la enseñó en Juan capítulo 16, cuando le dice que nosotros tenemos que orar al Padre en nombre del Hijo. O sea que hay una manera. No tenemos que orar ni al Espíritu Santo ni a Jesús, sino a Dios en nombre del Hijo, que es Jesús. Por eso nosotros la oración la cerramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso decimos así. Y vemos ahí que la teología de la oración, por decirlo de alguna manera, es al Padre en nombre del Hijo. Y una frase que decían por ahí, esas frases que por ahí son hirientes, muéstrame tu oración y te mostraré tu teología. Había una frase por ahí, estaba un poco chocante, ¿no? Pero tiene algo de cierto, como igual, que dice, muéstrame tu playlist y te diré tu teología, ¿no? Tiene mucho que ver lo que aprendemos y cómo oramos. Y cuando nosotros oramos, mostramos cuánto sabemos, cuánto conocemos a Dios. Pasemos ahora a los obstáculos de la oración. Y uno de los obstáculos que nosotros vamos a encontrar al momento en el que queremos acercarnos a Dios es la falta de perdón. Esa falta de perdón estorba la oración. Como creyentes, aunque no crean, aunque Dios es omnisciente, omnipotente y todo, hay cosas que estorban nuestra comunión con Dios. Hay cosas que estorban nuestra oración con Dios. Y una de esas cosas es la falta de perdón. Nosotros vamos a ver que el apóstol Juan escribe acerca de esto y sin duda uno de estos versículos es el que ha marcado un antes y un después en mi vida. Quizá ustedes no conocen mi testimonio, pero yo era una persona muy orgullosa y quizás algunos se puede dar cuenta porque siempre hay destellos de la vieja vida en la nueva vida, algunas cositas que quedan, ¿no? Y una vez el Señor me confronta y me dice que tengo que perdonar. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí en 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El odiar a alguien, el no perdonar a alguien, es atentar contra la vida de esa persona. Cuando el Señor Jesús nos dijo, ama a tu prójimo, no que lo aborrezcas, no que te enojes con él, sino que ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, y no es un número para multiplicar y empezar a contar las veces, sino es una enseñanza del Señor Jesús en la cual nos dice que tenemos que perdonar sin contar las veces, sin importar lo que te hayan hecho. Y uno podría pensar, pero me están viendo la cara de tonto, porque no, ¿cómo voy a perdonar eso? Déjame decirte que cuando vos no perdonas a tu prójimo, a tu hermano, sos vos, pido disculpas si alguno se siente ofendido por lo que voy a decir, quizás, cuando uno no perdona, sos vos, somos nosotros los que le estamos viendo la cara de tonto al Señor Jesús, porque Él nos perdonó absolutamente todo. La enseñanza es que nosotros perdonemos a nuestro hermano sin importar lo que sea. Y yo sé que cuesta el perdón, y hace poco ha sido una noticia viral el asesinato de un muchacho estadounidense, se me acaba de ir el nombre, pero era un cristiano defensor de la fe, le gustaba mucho la apologética y era activista de la mano del actual presidente de Estados Unidos, el cual, como si fuese una película, un francotirador, ¡pum! Y su mujer salió a dar una conferencia en la cual ella dijo que lo perdona, te perdono porque eso es lo que su esposo hubiera querido,
y porque ese es el ejemplo que ella sigue, ese es el Jesús al que ella sigue. Entonces vemos que qué importante que es el perdón. Esta mujer había perdido su esposo, 32 años tenía el muchacho, que no me puedo acordar el nombre, pero lo matan, y ella decide perdonar al asesino. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Qué hubiera hecho yo, no? Hay que estar en esa posición. Y es por eso que tenemos que estar preparados y encomendar todo al Señor en oración. Y el segundo versículo que vemos con respecto al perdón, este es el versículo que a mí me ha marcado la vida. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo era el típico cristiano que decía amar a Dios, y aborrece a su hermano, yo era el típico cristiano que decía amar a Dios y al mismo tiempo aborrecía a mi hermano de sangre, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien ve todos los días, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Wow, pum, cachetada para Ale. Y ahí me tuve que plantear, ¿sos cristiano realmente? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios y a amarlo como dices que lo amas? Entonces anda y perdona a tu hermano. No te pidió perdón, no importa, anda y perdona. Y si es necesario, pedí perdón. Eso es atentar contra mí mismo, atentar contra mi propio orgullo. Y lo he tenido que hacer. Es parte del crecimiento. Así que yo ahí me libero de un obstáculo que me impedía que mi oración crezca. Otra de las cosas que impide, que obstaculiza nuestra oración es la lengua. Nosotros vamos a ver en Santiago capítulo 3 una enseñanza magistral que habla acerca de cómo nosotros con nuestra lengua bendecimos y maldecimos. Y dice, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear, dice cómo de una misma fuente puede salir agua dulce y agua salada. Eso no se puede, o es dulce o es salada. Y el autor lo que nos está queriendo decir a nosotros es que si te haces el que oras, el cristiano, ¿cómo puedes después andar diciendo malas palabras? Y no vayamos a malas palabras innombrables. Malas palabras que muchas veces nosotros consideramos no tan graves. Una que yo uso normalmente es la basura, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro cesto de basura, es un tacho de basura, y vemos que la palabra basura no es una mala palabra, pero si yo aplico esa palabra hacia alguien o hacia algo, se convierte en mala palabra. Entonces, nosotros tenemos que examinar lo que nosotros decimos, porque después vamos con la misma boquita a decir, ay Señor, te doy gracias. Señor, bendíceme. Señor, te bendigo. Y hace 5 minutos con la misma lengua estábamos hablando cualquier barbaridad. La idea es que no sea así, porque es hipocresía, ¿no? Imagínate que muchas veces caemos en eso y yo me imagino, y me pongo de ejemplo y de paso que está Jane aquí también. Yo me imagino que Shannon me ve a mí que me uno al grupo de intercesión. Todos los días, 5 de la tarde. Imagínense, ella me ve en el grupo de intercesión y después cuando corto el grupo le empiezo a decir una cosa, la otra, todo mal así. ¿Qué va a pensar ella de mí? Que soy un hipócrita, que estoy careteando. Bueno, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Nuestra boca la tenemos que cuidar. Y Santiago dedica casi un capítulo entero a la lengua. Esa parte del cuerpo tan chiquita, pero que hace grandes destrozos. Y Proverbios 18:21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestra lengua tiene la capacidad de herir hasta la muerte a alguien o de levantar para que la persona se sienta viva anímicamente. O sea, tenemos el poder eso de decir, ¿por qué te has puesto esa remera? Te queda horrible. Estamos matando a la persona. O de decirle, qué buena remera, te queda muy linda. Y le levantamos el ánimo, ¿no? Entonces vemos ahí el gran poder que la lengua tiene y cómo la lengua puede obstaculizar en la oración si no la usamos de la manera correcta. Y uno de los obstáculos más que vamos a ver es la desobediencia.
Muchas veces la desobediencia es uno de las grandes tropezaderos del creyente, porque nosotros elegimos qué obedecer y qué no obedecer. Agarramos la Biblia como una carta de restaurante, y esto quiero, esto no quiero. Las bendiciones, tráemelas a todas. No, pero la obediencia no, eso es para después. Y no, no es así. Cuando nosotros estamos delante de Dios, Él es nuestro Señor y vos y yo somos sus siervos. Si Él nos dice que hagamos algo, tenemos que hacer caso, sin pero, sin cuestionamientos. Y vemos lo que dice Santiago 1:22. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros cada miércoles, cada sábado, cada domingo aprendemos de la palabra de Dios. Y no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino anotar lo que más nos llame la atención y ponerlo en práctica. Ahora yo, cuando iba desarrollando este mensaje, me sentía muy tocado porque hay muchas cosas que a mí me faltan para decir que mi oración, vamos por decirlo de alguna manera, es buena, ¿no? Porque encima en estos últimos días, por cuestiones de quehaceres, ocupaciones y apuro, no he podido unirme al grupo de intercesión. Y me sentía muy tocado por este mensaje que digo, yo tengo que hablar de la oración y no me estoy uniendo al grupo de intercesión. Y era esas cosas, ¿no?, que el Señor me va hablando. Y así como me ha hablado a mí, espero que a ustedes también y que sea de bendición de la misma manera que lo es para mí. Y nosotros viendo los enemigos de la oración y los obstáculos de la oración, veamos ahora las claves que nos puede a nosotros ayudar a que nuestra oración sea perseverante, porque la idea del mensaje es ese, que podamos nosotros perseverar en la oración, así como hemos visto la perseverancia en la palabra de Dios, perseverancia en congregarse y creo que una más, ¿no? Falta una, bien. Entonces estamos viendo cómo perseverar en las distintas áreas básicas de un cristiano. Un cristiano nuevo lo va a ir aprendiendo, pero cristianos que ya llevamos un tiempo, lo tenemos que saber de taquito. Tenemos que ser ejemplo para los nuevos. Y veamos ahora las claves de la oración. Conocer a Dios. Conocer a Dios nos va a predisponer a nosotros a tener una relación plena con Él. Como decíamos hace un momento, el desconocer a Dios es un enemigo, pero el conocer a Dios es una de las claves, porque fíjense lo que dice este versículo, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? Cuando leemos este versículo, nos encontramos con un Dios fiel, un Dios que nos ha llenado de cerca de 8.000 promesas a lo largo de su palabra, de las cuales podemos apropiarnos. Y desconocemos esas promesas, y el desconocer esas promesas impide que nosotros podamos orar de manera ferviente, por decirlo de alguna manera, reclamándole las promesas a Dios, o recordándole, o pidiéndole. Entonces, conocer a Dios es una de las claves de la oración, pasar tiempo con Él. Yo me acuerdo, un ejemplo, como les decía, yo soy una persona orgullosa, la cual he estado peleado casi 10 años con toda mi familia. Yo era chico, o sea, era dependiente. Y a raíz de eso me hago independiente por la pelea. Una pelea que ha sido una cosita así, y yo por mi orgullo, mi falta de perdón, casi 10 años sin hablarnos. Y cuando el Señor me confronta con el perdón, y con todo esto a mí me toca ir y hablar nuevamente con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, y me costaba, pero una barbaridad. ¿Por qué? Porque había perdido esa comunión, o sea, era como hablar con desconocidos. Y, o sea, ustedes calculen el nivel de orgullo que había en mí, ¿no? Y ese orgullo era como un veneno que me iba matando lentamente por dentro, hasta que conocí al Señor y el Señor me libró de todo eso y me enseñó acerca del perdón.
Entonces me costaba hablar con ellos. A medida que iba conociendo un poquito de nuevo a mi familia, la relación iba fluyendo, iba siendo más fluida. Pero cuando al principio, al desconocernos, era una cosa como, hola, ¿cómo estás? Bien, visto y nos vemos. Ya está. Y con Dios es lo mismo. Cuando al principio nos va a costar, pero a medida que vayamos haciendo fluir la relación de conocer al Señor Jesús, qué hizo el Señor Jesús, va a ser más fluida. Conozcamos a Dios. Y uno de los puntos que ya tocamos es conocer las promesas de Dios que, como les decía, son muchas, de las cuales nosotros tenemos que apropiarnos de ellas y pedírselas al Señor. Primera de Juan 5:14, un versículo que siempre usamos para la oración, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí estos dos versículos tienen que ver, estos dos puntos tienen que ver uno con el otro. Porque conocer a Dios va a hacer que mis peticiones se alineen a la voluntad de Dios. Y no le voy a pedir a Dios algo que sé que no es su voluntad. Entonces, conocer a Dios, conocer sus promesas van a hacer que mi mente sea renovada y al ser renovada va a estar lo que yo le pida alineado con su voluntad. Y aquí vemos en este versículo que dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces vemos ahí lo importante de conocer a Dios, conocer las promesas. Y otra de las claves es la perseverancia. Como yo les decía, yo no soy una persona que pueda llamarse ejemplo de orar. Un tipo que ora y wow, no. Pero una cosa que sí hago es perseverar. Por eso me uno al grupo de intercesión, para que no decaigan mis oraciones, para que las cosas de la vida no me vayan alejando del Señor. Entonces aprovecho y los animo a que puedan sumarse, quizás no de todos los días, pero un día que tengan libre. ¿Saben la bendición y la alegría que es para el grupo cuando una persona se une? No se imagina. Yo un día me acuerdo que estaba con Maxi en casa y le digo que se sumen. Y al otro día estábamos ya los de siempre y recordaban, dice, qué alegría que se haya unido Maxi, dice, o sea, ha quedado como algo muy lindo, que alguien que no acostumbra, digamos, se haya sumado. Y yo los animo a que ustedes puedan sumarse de vez en cuando, porque genera esa alegría, esa comunión, esa cosa de conocernos un poquito más, de saber cuáles son los motivos por los cuales se ora, de saber cuáles son las necesidades de los hermanos y así ver alguna manera de ayudar también, ¿no? Y vemos que Romanos 12, la segunda parte dice que seamos constantes en la oración. Y está dentro de lo que se titula deberes cristianos, ser constantes en la oración. Después, la sumisión. Sumisión al Señor, sumisión a los líderes, al pastor, a los líderes, los cuales velan por nuestro crecimiento espiritual. Cuando el pastor muchas veces nos dice que hagamos algo y pensamos, qué denso. O como dice el pastor, qué plomo. Muchas veces es por nuestro bien, por nuestro crecimiento, o porque sabe que va a ser algo de bendición, ¿no? Y estar sometidos a la autoridad cuesta. El otro día, hace un tiempo atrás, hablaba con un hermano y me decía, pará, a mí no me apure porque vos me apuras un poquito y no, a mí no me gusta que me apure. Y vos sabes que me hace acordar tanto a mí cuando empezaba en la iglesia. A mí no me gustaba y en mi iglesia teníamos gente muy estricta, la cual esa manera estricta ha sido de mucha bendición a mi vida.
A tal punto que mi cambio ha sido radical. Literalmente era negro y de repente blanco. No es que negro, gris oscuro, gris claro, blanco. Por la gracia del Señor, mi cambio ha sido, ¡pum!, drástico, radical. De negro a blanco. Y vemos que la sumisión es parte del crecimiento espiritual. Es parte de reconocer al Señor como nuestro Señor y no como el Señor de otro, y reconocer al pastor como autoridad puesta por Dios, porque la Biblia dice, Él puso a los pastores, Efesios, el libro de Efesios 4, y los líderes puestos por el pastor. Entonces, nosotros tenemos que someternos a la autoridad, y si muchas veces nos sentimos apurados, no es porque yo estoy apurando, o porque Cristian está apurando, o porque Gisela está apurando, sino porque la palabra de Dios te está mostrando como un espejo el pecado en tu vida. Y ver tu pecado, ver en la Biblia como un espejo tu pecado es incómodo, porque te encuentras con vos y estás todo sucio. Y no te queda opción que ir arreglándote, ir limpiándote de ese pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia te muestra, y cuando te muestra irte en la misma condición, es generar un dilema en tu conciencia. Entonces, tenemos que nosotros buscar arreglarnos delante de Dios y estar sometidos bajo las autoridades que Dios ha puesto. Entonces, repitamos las claves de la oración: conocer a Dios, conocer las promesas de Dios, perseverar en las oraciones y la sumisión. Con esto, mis hermanos, yo los animo a que podamos ser jóvenes de oración, porque la oración es lo que va a marcar la vida de todo creyente. La oración es lo que va a hacer que Dios obre a favor nuestro. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, tenemos que orar. ¿Y saben qué sería lindo que pensaba hace un momento? Porque una de las cosas que veo y que eh, por ahí no quiero que lo tomen eh, como algo, un punto negativo, pero sí hay que ver la realidad también, es que siempre estamos los mismos jóvenes, y al menos las veces que yo vengo, y creo que es un llamado de atención a todos, el hecho de invitar. Quizás no nos animamos a invitar, a salir, a ver qué onda, por estar ocupados, distraídos con las actividades de la iglesia. Entonces los animo a que como jóvenes, como hermanos, como amigos, como equipo, puedan dedicar una reunión a únicamente orar. Orar. No se pueden unir a intercesión. Vengamos a jóvenes y oremos. Dediquémonos a la oración, y que todos oremos sin excusa, sin motivo. Una actividad dedicada a la oración. Orar para que el Señor traiga las personas, como dice en Hechos capítulo 2, Él traía a los que han de ser salvos. Que el Señor traiga a las personas, que el Señor nos lleve a invitar a esas personas que están con corazones dispuestos, con cargas, con esa necesidad espiritual. Como equipo, oremos juntos, que podamos perseverar, practicar, corregirnos entre nosotros las oraciones, porque la corrección muchas veces uno lo ve como algo malo, pero yo lo veo como una herramienta de crecimiento. Si a mí me corrigen, yo cuando salgo de aquí, agarro a una o dos personas y le pregunto, ¿qué tal el mensaje? ¿Qué puedo mejorar? Yo sé que siempre hay algo en lo que yo puedo mejorar. No soy perfecto, pero siempre anhelo ser perfecto, lo cual me motiva a que hoy sea mejor que ayer y que mañana busque ser mejor que hoy. Entonces es parte también de la sumisión entre nosotros, de aprender a corregirnos en amor y mansedumbre, como dice la palabra, considerándonos los unos a los otros, y recibir la corrección. Y muchas veces esa corrección es algo que no nos gusta escuchar, pero aprendamos a escuchar y aprendamos a recibir la corrección, la exhortación, porque eso va a ayudar a que vos crezcas espiritualmente. Terminemos con una oración. Amado Padre, bendito Señor, sin duda hoy has hablado a nuestras vidas. No queremos que esto quede como un simple sermón de jóvenes, sino que tu palabra, que es viva y eficaz, nos ayude a profundizar en este tema, que es simplemente hablar contigo, Señor, comunicarnos contigo.
y poder así ser unos buenos hijos tuyos, estar sometido bajo la autoridad de tu palabra, Señor, y queremos que tú nos guíes, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, Señor, y queremos que quites todo lo que distrae, lo que estorba, aquellas cosas que son enemigas de la oración, Señor. Ayúdanos a no conformarnos, ayúdanos a ir por más, Padre. Hoy nosotros estamos aquí, simples mortales, y podríamos decir, ¿qué somos para que tú tengas tanta misericordia de nosotros? La realidad es que no importa quiénes seamos nosotros, sino quién eres tú, un Dios que nos ama, un Dios que ha enviado a su Hijo a salvarnos, un Dios que ha demostrado en la práctica ese amor, un Dios que es fiel a sus promesas, que aunque nosotros seamos infieles, tú, Señor, permaneces fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Padre, por este tiempo, y te pedimos que, así como has comenzado una obra en nosotros, la puedas, Señor, mejorar cada día, que puedas obrar en nosotros cada día, hasta lo último, Señor. Confiamos en eso, Señor, y por eso te lo pedimos, que sigas trabajando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este grupo de jóvenes. Te pedimos que estés bendiciendo este grupo, Padre, que nos ayudes a contagiar de Cristo a todas las personas, Padre, y que como iglesia, como grupo, como ministerio, podamos crecer, Señor, en calidad, en personas que viven a Cristo, que predican, que oran, que leen la palabra, que estudian de manera sistemática, y que podamos, Señor, contagiar eso a los demás, que seamos cartas abiertas al mundo, Señor, pero no cualquier carta, sino aquellas cartas que contienen tu palabra, Señor. Guíanos en todo, dejamos todo en tus manos, agradecidos y rogándote por todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.